Milei endurece el acceso al ReproCam. A través de la resolución 1780/2025, el gobierno libertario propone nuevas restricciones, trabas y controles para el cultivo de cannabis terapéutico en Argentina. Los profesionales de la salud deben estar registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud, contar con formación académica en la materia y registrar su firma digital ante el Ministerio de Salud de la Nación. Para los autocultivadores no hay mayores novedades. Los terceros cultivadores solo podrán hacerlo para una persona además de ellos mismos. Deben presentar cromatografía de sus lotes, un informe semestral del cultivo, informar el domicilio y su actividad a la jurisdicción que le corresponda y presentar un certificado donde se verifique que no tienen antecedentes penales por estupefacientes. Para las personerías jurídicas, los cambios son notorios. Pueden cultivar hasta 150 personas, vinculándolos de manera directa a la plataforma y solicitar autorización por vía administrativa en el caso de que se supere esa cantidad. Deberán presentar análisis cromatográfico de sus lotes y nómina de pacientes. Solo podrán registrar 3 domicilios de cultivo con georreferencia. Los miembros de la comisión directiva no deben poseer antecedentes penales por infracción a la ley 23737. Tienen que designar un director médico que presentará informes semestrales sobre la nómina de vinculados y un responsable técnico que deberá declarar el plan de cultivo. Para transportar, se suma la herramienta de carta de porte, que se tramita vía trámites a distancia. Es una declaración jurada donde se detalla todo lo relacionado al transporte: remitente, destinatario, tipo de material, cantidad, ruta, fechas y horarios, así como toda la información sobre el transportista. La resolución indica en varios de sus párrafos el uso de variedad genética registrada, induciendo la idea que a partir del día de la fecha, los terceros cultivadores y las personerías jurídicas en Argentina solo podrán llevar adelante sus cultivos con variedades registradas y aprobadas en INASE. Con esta resolución, el gobierno sigue sin atender la cuestión de fondo: un registro con una plataforma prácticamente parada y plagada de errores, una normativa endeble que convive con la ley penal y una política de persecución a quienes cultivan la planta promovida por Patricia Bullrich. ¿Cómo suena? A ver. Yeah. Suena rap de Cobizal. Estamos rolando weed, negro, son las 4:20. Estamos sobrados de rap y de estilo con mi gente. Enrolamos de a 3, con uno no es suficiente. Humo como chimenea para despertar la mente. Estamos rolando weed, negro, son las 4:20. Estamos sobrados de rap y de estilo con mi gente. Enrolamos de a 3, con uno no es suficiente. Humo como chimenea para despertar la mente. Nada más, negro, RDC, website, bitch, San Martín de los Andes. Ok, negro, ¿cómo suena? Estamos acá en el Hospital del Cruce, Florencio Varela, en nuestra unidad ejecutora del CONICET, que es una unidad en neurociencias, que es la única unidad ejecutora, así se organiza el CONICET en todo el bonaerense, y entonces por eso estamos muy orgullosos de estar acá, en el hospital, que es un hospital público, en la Universidad Jauretche, que es una universidad nacional pública, y la verdad que nos llena de alegría porque estar en esta zona, en esta región donde no hay nada de este tipo de experiencias, es una invitación que se palpa a los estudiantes, a las estudiantes, a los profesionales de la salud, a acercarse a ver nuestras experiencias en investigación, y también porque le brindamos un servicio de calidad y de excelencia a las y los pacientes que lo requieren. Lo que yo investigo y lo que yo hago tiene que servir para alguien. La ciencia no es un libre juego, es una construcción científica, social, económica, política. En este espacio podemos asegurar que nosotros vamos a
a construir una ciencia que le sirva a la comunidad en la que estamos. Primero que nos financia, ¿no? Nuestros sueldos los paga el Estado. Entonces le podemos dar un servicio a la comunidad de excelencia académica. Como es un centro de referencia para los pacientes que tienen epilepsia, y que es una enfermedad, es la más frecuente de las enfermedades neurológicas, es una enfermedad que ocurre en el cerebro, que el 70% de los pacientes que tienen epilepsia andan muy bien, su enfermedad se resuelve al cabo de 4 o 5 años con tratamiento y andan bárbaro. Pero hay un grupo de un 30% más o menos que no responden a las medicinas convencionales, que se da el nombre de epilepsia refractaria, y esos pacientes, algunos son candidatos a cirugía, que es lo que hacemos acá, y otros que no son candidatos a cirugía, porque uno sabe ya a priori que no puede localizar dónde empieza la epilepsia para poder operarse. Fue así que se usan tratamientos alternativos. Y la verdad que en los últimos años el tratamiento que mejor está resolviendo estas situaciones, en la mayoría de los casos, no en todos, es el cannabis. Y un poco me pasó a mí en relación al cannabis lo que le pasó a casi todos los investigadores del mundo. El cannabis hasta más o menos el año 30 del siglo pasado se utilizaba en la salud humana, y hay reportes casi desde el inicio de la humanidad con el uso de la planta de cannabis en salud humana. También del cáñamo industrial, o que llamamos ahora cáñamo industrial, para construir, para hacer materiales. De hecho, Belgrano, en nuestro país, lo trajo. Y resulta que en el año 30, algunos dicen que porque competía ese cáñamo, siempre es una única planta. La planta de marihuana, la planta de cannabis, la planta de cáñamo, siempre hablamos de la misma planta. Depende de la cantidad que tiene, de los componentes que tiene la planta, y que uno le va tomando otro nombre y tiene otras indicaciones. Y si tiene menos de 0.3, 0.1 de THC, que es el único componente psicoactivo reconocido hasta ahora que tiene la planta, entonces tiene un uso para algunas cosas, pero no es el cáñamo. El cáñamo competía mucho con el plástico, que al principio el plástico era horroroso, y entonces la industria del plástico dijo, aprovechemos ese componente de THC y metamos a la marihuana o el cannabis dentro de las drogas prohibidas. Y entonces una organización en Estados Unidos, que ya empezaba a parecer como el gran imperio, y decidió que estaba prohibido. Sin ninguna evidencia científica. Por ejemplo, hoy sabemos muy bien, porque hay más estudios modernos que avalan toda la epidemiología, los mecanismos de acción, la constitución química, que no hay ningún reporte en el mundo, ninguno, de muerte por el uso de cannabis. Esto no lo puede decir casi de ninguna de las moléculas que usamos en la medicina en forma cotidiana. Ni siquiera es de venta libre. Los analgésicos que tienen venta libre, uno se toma 2 blisters enteros y seguramente va a ser una arritmia cardíaca grave o va a ser una hemorragia digestiva, por ejemplo. Con cannabis no hay ningún reporte ni de muerte ni de efecto severo reportado, ¿no? Cuando yo entré a estudiar en la Facultad de Medicina, yo fui hace 1000 años docente de fármaco, no se daba el cannabis, era prohibido, no estaba dentro de... Y esto le pasó al mundo, pero las comunidades preservaron estos saberes y los siguieron utilizando. Se llama farmacognosia, ¿no? Todo lo que hace la farmacología con el uso de plantas. De hecho, la Facultad de Farmacia en nuestro país, pero en el mundo entero pasó lo mismo, la sacaron de lo que eran drogas prohibidas para pasarlo a farmacognosia, o sea, el uso de las plantas como una oferta terapéutica. Y entonces, lentamente en este siglo, comenzó todo un proceso, y antes también, de legitimidad, de recuperar la legitimidad perdida del uso del cannabis. Y esto, como suele pasar, no es tan sencillo. Es todo un proceso, mucho más lento de lo que uno hubiese deseado. Y luego comenzaron a haber hitos. La comunidad que siguió contando las experiencias positivas que tenían con el uso del cannabis. Un científico maravilloso, Meshulam, que en el documental que yo he dirigido, Cannabis Medicinal, tuvimos la suerte de entrevistarlo. Fue casi de las últimas entrevistas que él dio. Falleció poco tiempo después. Que era un químico que le interesaba las plantas y se puso a estudiar los componentes químicos de la planta de cannabis. Y él cuenta su historia, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque alguien en Estados Unidos
le dijo, mi hijo veo que fuma mucho cannabis, un senador era. Y entonces dijo, ¿por qué tiene que quieren? Y todos usan. Y entonces alguien se acordó que había un químico en Israel, que vivía en Jerusalén, que se había puesto a estudiar. Entonces le dieron más financiamiento y con mucho trabajo reconoce uno de los componentes, que es el THC, el componente psicoactivo. Luego reconoce el CBD, que es el cannabidiol, y reconocen otros componentes más. Es muy caro además el proceso de reconocimiento de los componentes de una planta, ¿no? Después apareció otro gran hito. Alguien descubre que hay receptores con una estructura química muy parecida a la que tiene el cannabis. Y Mechulan cuenta, ¿no? Nuestro organismo no se va a poner a fabricar receptores para algo que produce una planta. Tiene que haber algún producto que nosotros segregamos que tenga esa estructura química. Entonces se pone mucho trabajo, muchos fracasos, mucho esfuerzo, hasta que descubren una sustancia que empata con esos receptores. Entonces él contaba que tenía un joven investigador que sabía sánscrito y le dijo que Aranda en sánscrito es felicidad, felicidad suprema. Y es una mida la estructura química. Entonces le pusieron el nombre de Aranda Mida. Y entonces luego llamaron a esto el sistema de endocannabinoides. Y de hecho, yo cuando lo estudié y después lo escuchaba y lo aprendí, y me enteré que, por ejemplo, en la leche materna hay mucha arandamida. Y entonces me acordaba de esta sensación que tiene toda madre cuando le da la teta a su hijo, que queda relajada, una cosa de placer, que va más allá de que está alimentado. Sí. Bueno, está ahí dándole mucha arandamida, ¿no? Que es una estructura, y a partir de ahí se comenzaron a descubrir lo que se llaman arandamidas like. Y entonces, este fue otro granito en la ciencia, ¿no? Que apoyó la legitimidad. Y luego, contando una experiencia autorreferenciándome, pero porque lo cuento porque también le pasó a otros investigadores que nos encontrábamos en congresos mundiales y nos contaban lo mismo. Yo estaba un día, antes yo trabajaba en el Hospital Ramos Mejía, estaba ahí, era la jefa del centro de epilepsia, y viene un grupo de madres, especialmente madres, a verme, a contarme que habían leído, yo ya sabía, pero poco sabía, que habían leído en internet que había una nenita que en Estados Unidos, en San Francisco, o en California, no me acuerdo si en San Francisco, que se llamaba Charlotte, que tenía una forma de epilepsia severa, y habían empezado a dar los cultivadores de ahí, que tienen mucha experiencia, cannabis, y la nena empezó a mejorar su epilepsia. Y esto, gracias a los medios, a la posibilidad de acceder, que antes eran situaciones mucho más restrictivas, me vienen a preguntar. Y yo era como noviembre, diciembre de 2014, más o menos. Y yo dije, la verdad que sé muy poco. Yo soy más obscen. Y entonces dije, les prometo, digo, viene el verano, me voy a poner a estudiar más. Y entonces empecé a revisar la bibliografía. Y bueno, yo tengo compañeros que trabajan en epilepsia en el mundo. Yo soy parte de la Liga Internacional de Epilepsia. Hicimos el diseño del primer ensayo clínico, donde tomábamos material. Algunos eran artesanales y otros que venían de este producto que usaban Charlotte. Hacíamos un control de calidad más reducido en ese momento. Bueno, pero el diseño, yo sé hacer un diseño de investigación clínica. Y entonces está publicado ese trabajo, ¿no? Lo publicamos. Y fue aceptado en una buena revista porque empezaba a haber poca evidencia. Empezaba a decir, busquemos evidencia científica. Porque si no tiene... Porque yo quiero decir algo también, ¿no? Toda opinión es válida. Yo pienso que cualquier opinión es válida y yo escucho atentamente. La cuestión es que yo tengo obligación como científica de generar información que esté muy respaldada por la ciencia. Si a mí me parece bien o me parece mal, no es importante. Entonces, toda molécula pasa por un proceso de aprobación que es a través de lo que se llama ensayos clínicos, donde se fijan reglas muy estrictas, muy rigurosas, para que entonces no quede como una anécdota. Porque para bien o para mal es cuando alguien toma algo y te dice, a mí me cae muy mal eso. Y por ahí lo que pasó es que se peleó medio de antes con la pareja. O por ahí se comió medio chancho y se tomó no sé cuánto. Y entonces te cayó mal la medicación, no. Estoy hablando de cualquier molécula, ¿no? Entonces uno cumple reglas muy estrictas. Se olvidó. Me colgué, no tomé la medicación. Entonces dice, no me hace bien. Entonces cuando uno hace un ensayo clínico y los organismos regulatorios lo aprueban, tiene que estar basado en evidencia científica. Yo me acuerdo que yo decidí que en el congreso que se hace anualmente de neurología iba a tener una mesa de cannabis.
Bueno, como yo tengo antecedentes científicos, me dieron el lugar. Y el lugar que me dieron fue el más chiquitito de todo el congreso y explotó esa sala. Fue una experiencia increíble. Y muchos de los médicos que participaban ahí tenían actitud un poco de violencia arriba, ¿no? Y vos sentías que no tenían una evidencia científica para hacer las preguntas que hacían. Bueno, el tiempo fue pasando. Esto pasó en el mundo también, ¿eh? Estamos hablando año 2000. Y 2015 más o menos. Y después yo estaba en contacto con la gente que estaba haciendo un trabajo financiado por la industria farmacéutica, siempre con la planta, ¿eh? Todo lo que se usa en cannabis se planta. Estoy haciendo esta aclaración porque la historia de la farmacología es: descubro una sustancia que es muy buena, la sintetizo y la hago química. Y entonces mucho más ganancia. Con el cannabis se quiso hacer lo mismo, pero no se logró al mismo nivel de eficacia. Por lo tanto, todo el mundo piensa, con evidencia, de que hay lo que se llama un fenómeno séquito. O sea, hay un efecto terapéutico del componente reconocido, pero hay otros componentes que, aunque genéticamente yo lo vaya modificando la planta para tener, por ejemplo, predominio de cannabidiol y no tener casi nada, se llama purificado, no tener casi nada de THC, modifico, como yo quiero un tomate redondo, rojo o bordó, una cebolla, etcétera. O sea, se hace esto con las plantas y acá se hace lo mismo. Hay otros componentes que no se estudiaron, no están identificados, que tienen lo que se llama un efecto séquito, porque cuando se sintetiza, por ejemplo, cannabidiol solo, el resultado no es el mismo. No es el mismo que todo el resto de lo que cuando tenés la planta. Sí, genera. Aunque sea modificado genéticamente. Y entonces, bueno, por primera vez en la historia, en el año 2018, se aprueba el organismo regulatorio de Estados Unidos, la FDA, aprueba un producto farmacéutico en base a cannabis, que era el cannabidiol. Y como en Argentina hay una ley, como casi todo el mundo, hay una pelea entre los yanquis y los europeos, pero en casi todo el mundo es lo mismo. Cuando la FDA aprueba algo, inmediatamente se aprueba en el resto del mundo. Y esto fue un empuje importantísimo al uso del cannabis en la epilepsia en principio, porque este ensayo clínico se hizo con pacientes con formas de epilepsia muy refractarias y niños. Este es otro elemento. La mayor parte de las drogas que usamos en epilepsia no tienen este nivel de evidencia científica, porque los niños, como las mujeres embarazadas, son poblaciones, se dicen, muy protegidas. ¿Pero por qué se usó en cannabis? Porque se sabía ya, hay mucha experiencia en el mundo de siglos, de que no tiene este efecto que conté al principio, de que tiene un efecto de que no puede provocar la muerte, que no tiene efectos severos, adversos me refiero, ¿no? Bueno, nosotros entonces, con una empresa argentina que representa una empresa americana, y eso está publicado también, yo después te puedo pasar los links, son públicos, nosotros en la página de ENISE están, y sacamos la otra publicación, que en este caso usamos esas moléculas, o sea, esa planta de cannabis que venían preparados. Es muy liposoluble el cannabis, por eso se usa en aceite. Cuando la gente dice, uso aceite, a veces al principio me acuerdo no querían decir, y es por esta razón, ¿no? Y en este momento estamos por sacar empezar un tercer ensayo clínico, acá, donde vamos a hacer un preparado magistral con la farmacia del hospital, con productos vegetales que fueron cultivados, que tienen trazabilidad, que tienen control de calidad y que se hacen en este laboratorio, con el municipio de General La Madrid, donde entonces se va a preparar acá el preparado y vamos a hacer en epilepsia y ya vamos a hacer con un full spectrum, ¿no? O sea, es la planta donde, aunque tiene un predominio del CBD, no está purificado como la que usamos antes, porque queremos ver los beneficios del efecto séquito. Y en un ensayo clínico riguroso, con presencia de otros cannabinoides en menor cantidad. Con presencia de otros cannabinoides y otros con terpenos, que es lo que da el olor, así todo el mundo sabe. Y que ya hay muchos trabajos que muestran que tienen efectos terapéuticos. Colaboran, claro. Y vamos a hacer otro ensayo clínico con dolor neuropático crónico. Es un camino que que es sumamente seductor, porque es realmente, es increíble poder contar con una opción terapéutica que da buenos resultados en la mayor parte de los casos y que no tiene efectos adversos severos y que uno no tiene la preocupación que pueda provocar la muerte. Y digo esto porque en las drogas que yo manejo bien, y en ensayos clínicos que estamos haciendo con nuevas drogas que están saliendo para la epilepsia, y este es un problema importante que tenemos que tener en cuenta. Siempre. En los 2 ensayos que hicimos en cannabis y en las publicaciones
donde hay trabajos mucho más importantes y más numerosos que los nuestros, no hay descripción de presencia de efectos severos ni de mortalidad. Yo creo que un gran desafío que nos espera y que tenemos ahora presente todas las investigadoras, investigadores, por eso es cómo seguimos construyendo evidencia científica para aprovechar al máximo los beneficios de la planta, para no decir cosas que no son ciertas, como que es una panacea y que genera, no sé, mal de amores, como yo digo a veces Entonces, ¿para qué está indicado? ¿Cuándo genera beneficios? Porque siempre hay una cuestión ética para mí, ¿no? Para mí es absolutamente antiético si yo ofrezco una alternativa terapéutica, cualquiera, que no esté probada, que no esté validada. Porque alguien que está sufriendo por sí mismo o por un familiar muy querido, es muy duro ese trance. Entonces uno no puede, desde la salud, ofrecer algo que no tenga toda la seguridad de que eso es una real alternativa terapéutica. Yo no me quiero perder toda la potencialidad que tiene el uso del cannabis, donde puedo darte algunos ejemplos. Por ejemplo, está muy discutido si provoca adicción. Y en algunos trabajos que dice que el THC, el componente psicoactivo, puede provocar, es muy ligera esa adicción. Es tan importante esto que acabo de decir que se está usando en algunos ensayos clínicos para que la gente pueda dejar las drogas que sí provocan adicción y que sí provocan la muerte. Hay trabajos que nosotros lo vimos, medio no fue lo buscado, pero nosotros vimos en el último trabajo, es una tercera publicación que sacamos, donde vimos los efectos a nivel de la salud mental. Entonces, en esa población que usamos para la epilepsia, hicimos aparte escalas de calidad de vida, de depresión y de ansiedad. Y vimos que mejoraba la depresión y la ansiedad. Y esto también ya está publicado por otros trabajos. Entonces hay un campo que se abre, digo porque son patologías que no tienen en este momento una resolución, especialmente la depresión, ¿no? Entonces, que tengas algo que no tenga efectos adversos y que mejore la depresión, bueno, es muy promisorio. Todas las líneas que se pueden abrir con el uso del cannabis. Y hay muchas líneas, ¿no? Convivimos con la censura de Instagram y Facebook. La empresa Meta no permite hablar de cannabis, por eso es tan importante que te sumes a esta comunidad. No solamente dándole me gusta, sino compartiendo la información, los reels y las historias y comentando tu opinión dentro de cada uno de nuestros contenidos. Tu interacción suma para que sigamos hablando de cannabis. Por hoy esto que vos mencionás es algo con lo que uno convive, que aprende a manejar el estrés y la ansiedad. En un mundo en donde te exigen trabajar cada día más. Sí, tampoco hay que pedirle, es cierto, tampoco provoca milagros, ¿no? No, obviamente. Digo, porque en este mundo yo muchas veces estoy un poquito así ansiosa. No, pero está... Ahora hay mala noticia. En el nuevo milenio me acuerdo que se hablaba mucho sobre la enfermedad del nuevo milenio, que era el estrés, ¿no? Y hoy hay muchas cuestiones, mucho meritocracia sobre que si no trabajas lo suficiente no sos exitoso, todo el mundo buscando éxito en el menor tiempo posible, entonces eso te exige también al nivel mental el día a día y eso, y los problemas que también generan, ¿no? La situación y el entorno. Más en este bueno, sí, claro, ahí por eso digo, tampoco hace milagros, porque hay esta sociedad, ya que te metiste en ese tema, hay una sociedad donde aparece como bueno estar aislado. Como bueno estar solo. La gente, para mostrar que tiene un cierto estatus, dice, yo no conozco ningún vecino alrededor mío. ¡Ah, caramba! Entonces, cuando el ser humano es un ser gregario, no hay nadie que pueda vivir solo o sola sin tener
un reforzamiento de sus vínculos afectivos, sin construir vínculos afectivos. Acá hay un centro que vienen los pacientes que son de PAMI, que se atienden en un consultorio externo que se llama AMI, que atiende a esta población, sumamente de la zona, bastante carenciada, con un nivel económico bajo y un nivel cultural bajo, y nosotros abrimos un consultorio, una clínica de la memoria. Es maravilloso ver cómo las y los pacientes con demencia no viven en un estado terminal de la patología, pero en un momento inicial, lo mejor que puede pasarles, no hay ningún medicamento que mejore en este momento la demencia, ¿no? Los mejores resultados que estamos viendo no digo para curar la enfermedad, ¿no? Pero para demorar la evolución de la enfermedad, y además que el paciente se siente mucho mejor, se siente afectivamente mucho mejor, y también su entorno, sus cuidadores, es los trabajos de relación con la otra y con el otro. Son los trabajos que hacemos un trabajo que se llama estimulación, lo acabamos de publicar, estimulación cognitiva, ¿no? Entonces se hacen encuentros con grupos no muy grandes de pacientes, donde se toman distintas áreas de trabajo, pero fundamentalmente, para hacerlo rápido y sencillo, es fortalecer los lazos de relaciones afectivas. Comunicarnos en común. La memoria mejora. Si yo, esto que hacemos siempre, ¿cómo se llamaba ese actor que estaba tan bien? O vos buscas en Google, o yo te digo ese que, no sé, que tenía un piloto y que se despide, y entonces seguro que va a haber alguien de mi generación que va a decir, Humphrey Bogart. Claro, yo estaba recontra enamorada, me acuerdo que era chiquita y luego. Entonces, esto mejora las redes de conectividad, y digo esto porque aparecen como programas que mejoran si está el sujeto solo haciendo palabras cruzadas o solo haciendo no hay nada como, porque aparte pensé en vos, no hay nada como encontrarte con un amigo querido, tomarte algo, o fumarte algo, o tomarte algo, o no tomar nada, no fumar nada, una buena comida, o sin comer, pero recordar cosas, charlar y morirse de risa, es con qué darle a eso. Ese estado de bienestar, de alegría. Si te venís un poco para abajo, eso te sube. Entonces, no se le puede pedir al milagro, pero sí estoy contando esto porque la arandamida que nosotros fabricamos, y la arandamida light, todos los componentes se van descubriendo, así como conté lo de la leche materna, y Meyulán lo dice, y tienen un rol aparentemente muy importante en en la mediación de todas nuestras conductas. Y entonces, así como no hay ningún ser humano igual al otro, no hay, y que cada uno tiene sus particularidades, sus singularidades, evidentemente aparece, uno piensa que está mediado por estos distintos cantidades, modos de selección de las arandamidas. Entonces creo que no me parece extraño que mejore y que medie en lo que son fenómenos que en este momento son, en esta sociedad en la que vivimos, aparecen como prevalentes, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, el insomnio. Y bueno, creo que es una opción esta que no es milagrosa, por eso digo, lo mejor es mejorar la sociedad y vivir una sociedad más justa, más solidaria, más generosa, pero creo que ayuda desde la medicina con esta contribución, ¿no? Desde la evidencia científica está claro que hay y se sigue investigando. Yo quiero que me puedas hacer un análisis del rol del Estado en la investigación, pero también en su divulgación. ¿Tiene que tener un rol activo en todo lo que se sabe y lo que se descubre para que a la gente le llegue la información? Creo que hay un punto que es esencial y es, nadie accede a un medicamento si no es accesible, si el costo es tan elevado que no puede acceder a un medicamento que sirve si no es accesible. Y tampoco hay, desde la ciencia, pero desde la comunidad, nadie accede a los nuevos avances científicos, a los nuevos medicamentos, si no hay una campaña de divulgación científica, seria, bien hecha. Y entonces nosotros tenemos esto todo el tiempo muy presente. Por eso es que hacemos con la UNAG, desde la ENIS, o sea, con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, desde nuestra unidad ejecutora, tenemos una actividad muy fuerte, con mucha energía puesta en todo lo que hace a la divulgación científica. Y tenemos diplomaturas de divulgación que puede anotarse cualquiera, por ejemplo en cannabis. Solamente lo único que le pedimos es que esté interesado en la temática
y que tenga una actitud respetuosa cuando hace la cursada. Es virtual y después tenemos diplomaturas superiores que ahí ya se le pide un diploma universitario. Pensamos que es fundamental la divulgación científica, es parte del trabajo, es como un trípode, ¿no? La actividad asistencial, la actividad docente y la actividad de investigación. Y me parece que los medios, cuando nos entrevistan, como en este caso, juegan un rol muy importante porque divulgan información que sea seria. Vivimos en un momento donde es muy difícil discernir entre la verdad y la mentira. Y no es casual, ¿no? Esto responde a intereses también, desde todos los lugares. Entonces me parece que la única manera, por lo menos para mí, y para todo nuestro grupo, de poder acercarse a entender qué es la verdad y qué no es la verdad, es con el conocimiento. Es más lento, es más difícil, es más trabajoso, pero la única manera que yo me doy cuenta si me están mintiendo, me están diciendo la verdad, es si yo sé. Y entonces, por eso hacemos los trabajos de divulgación científica, por eso hacemos charlas, por eso vamos a hacer un congreso de cannabis internacional acá con sede en la UNAG, gratuito. Y bueno, llegó el nuevo gobierno que tiene una política donde no cambió ninguna ley. Digo porque es importante saberlo, no hay ningún cambio de ley, ni por decreto ni por ley, pero bueno, aparecen medidas muy restrictivas, comentarios muy negativos. Al desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no para cannabis solamente, sino congeló todo lo que era financiamiento para la ciencia y esto tiene un impacto negativo muy fuerte. Las provincias están tomando un poco la posta. De hecho, nosotros ganamos un proyecto que se llama Feedback, que lo dio la provincia de Buenos Aires, donde el proyecto en concreto es con un municipio que es de General La Madrid, que es donde se cultiva la planta de cannabis. Nosotros acá producimos el preparado, que es lo que comenté antes, que te traiga el que vamos a empezar, y en este hospital hacemos el ensayo clínico. Entonces, esto que estoy contando yo también pasó en Chubut, pasa en Misiones, en San Juan, en Jujuy. O sea, las provincias van tomando porque ya está instalado. Si vos tenés una determinada patología, tenés epilepsia, tenés dolor crónico, tenés insomnio, estás usando cannabis y te resulta, no vas a querer dejar de usarlo. Entonces, y el médico, como médico, que está dando a su paciente una medicación que le funciona, no quiere dejar de darla. Entonces, aunque haya situaciones que van contra esta situación, esta corriente, sigue avanzando. ¿Y por qué crees que hay tanto en contra de los discursivos? Porque termina siendo de los discursivos, digo, no hay un paper rojo. Encontramos la primer muerte. ¿Por qué crees que hay tanto enojo con la sustancia? En realidad tengo que decir una cosa, ¿no? Hay encuestas hechas que son súper interesantes donde se le hizo a la comunidad de distintas edades y en muy poco tiempo, 3, 4 años, no hay opiniones negativas. Porque toda persona tiene un abuelo o una abuela que usa cannabis porque no duerme, porque tiene dolor y mejoró. Entonces esa abuela ya cambia su mirada. Y no te explico el orgullo de estar. Los mayores piden mucha información. Claro, y porque anda muy bien. Y los jóvenes se sienten el nieto que estaba visto ¿en qué andás? Es el que salvó la vida y que mejoró la calidad de vida del abuelo. Esto pasa todo el tiempo. Entonces, el médico que tiene una formación más hegemónica, con poca evidencia, en todo caso, científica, porque cree lo que quiere de la industria farmacéutica, pero no cree algo que sale de esto, empieza a rendirse de alguna forma a la evidencia que le presenta el paciente y dice, mira, yo estoy mucho mejor, me cambió la calidad de vida. Entonces, esa resistencia que vos comentabas, la verdad que desapareció. Por eso creo que esto que aparece con algunas opiniones así... En medios, sí, en medios que también dicen barbaridades como que la Tierra es plana, como que, o sea, es una cosa como... O que hacen apuestas a cosas que yo todavía no llego a entender ni de qué se trata, y que dicen, no sé, que dicen cosas que uno se queda mirando porque dice, ¿en base a qué estoy diciendo esto? Bueno, me parece, acá y en el mundo hay gente que dice cualquier cosa en todo momento, no tiene cabida en el mundo canábico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no se puede, aunque se desee, no se puede dar marcha atrás. Y también siento orgullo, por ejemplo, por la política de derechos humanos de nuestro país. Y siento que aunque haya negacionistas, siempre los hubo, no se puede dar marcha atrás. Y aunque en las encuestas aparezca que el tema de derechos humanos está en el último lugar, me acuerdo cuando apenas asumió Macri, como le dijeron eso, que está en el último lugar, que avance lo que quiera porque a nadie le importa, salió alegremente a decir 2 por 1. Y alegremente la calle, lleno de gente que nunca había estado en la calle, para decir, no señor, esto no se da marcha atrás. Bueno,
No es que quiero comparar que el tema de cannabis es como el tema de derechos humanos, no pienso eso, pero sí digo, hay temas que se instalan, que son parte de lo que se tiene que ver con la identidad de un pueblo. Sí, y también es eso, es un derecho. Y la gente lo vive tal cual. Perdón. Cuando digo la identidad me refería a eso, ¿no? Hay cosas identitarias que tienen que ver con decir, bueno, esto es un derecho que yo no voy a dar marcha atrás en este derecho. También pasa con el movimiento de mujeres y con el movimiento de diversidades. Ya está, fue un derecho, que esto estaban escondidos adentro de la ley y se dieron cuenta que es un derecho. En este momento a mí me conmueve este 8 de marzo reciente de ver tantas chicas jóvenes, muy jóvenes, y ya está, me puedo quedar muy tranquila porque están tomando la posta. Entonces digo, son derechos que no se puede ir marcha atrás en esto, ¿no? No hay amnesia. Y yo creo que con el tema de cannabis, a pesar de estos exabruptos, no hay nadie que haya puesto... sí lo que hay, que es grave, hay un debilitamiento en todo lo que hace el financiamiento de la nación, no hay nada. Hay trabas puestas a la agencia de cannabis que no está funcionando y que dicen una cosa y después dicen otra. Bueno, todo eso deteriora la calidad de gestión. Eso nos afecta. ¿Cómo nos va a afectar? Claro que nos afecta. Pero, como decía un filósofo francés, Foucault, que cuando lo leí me encantó, él decía que a veces, ¿viste? Cuando vos vivís en una casa y decís, ¿dónde entró el agua? ¿Pero por dónde entró? Si puse todo, ¿no? Entonces decía que muchas veces uno tiene esa capacidad, como el agua, ¿no? Nadie sabe por dónde se va infiltrando, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, que es penoso que nos tenga que pasar esto. Hoy estoy hablando acá y me pone contenta contarlo, pero me da mucho enojo, volver a discutir o que me hagan planteos o que escucho cosas que decís, ya está, loco, esto ya se resolvió. Bueno, pero no, sirve también para llegar a ampliar el mensaje, ¿no? Me parece. Que pongan o que digan ciertas barbaridades en el prime time. Sí, bueno, miran el lado positivo de las cosas como si yo lo voy a hacer yo, ¿no? Como el agua. No, claro. Pero ese mensaje. Pero en un punto también de pronto volviste a discutir otras cosas, pero hoy con otras herramientas, porque como vos decís, en el 2014 la discusión era otra. Sí, total. Tu discusión era otra. Total, era atrevida, claro. Ahora se acabó eso y este congreso estamos convocando y todo el mundo se lo quiere perder. O sea, te estoy hablando de investigadores, de gente que trabaja en producción. Bueno, esto te quiero consultar. Están organizando el congreso. ¿Cómo ves el interés en el ambiente científico médico? Increíble. La verdad que nos sorprende. Increíble. Inclusive estamos abriendo empiezan las diplomaturas, la cantidad de inscritos que tenemos. Me parece que a mí me llena de emoción, la verdad, porque por eso digo, no hay marcha atrás con esto. Se hizo una Expo Cannabis que fuimos invitados y tuvimos un stand como RACME, que es la red de cannabis CONICET, que yo coordino, y nos dejaron instalar el stand gratis. El CONICET, desde el directorio nos apoyaban algunos de los integrantes y había un intento, pero al final nos apoyaron, financiaron una cosa mínima que era para poner el stand, no sé, una alfombra, esas cosas. No nos permitieron poner el logo de CONICET. Pero todo el mundo sabe que la RACME no pertenece a Broca. Entonces, y todos los investigadores se autofinanciaron para estar ahí, para participar, para dar conferencias. Y era masiva esa Expo Cannabis. Por eso digo, a mí me parece que este tema está instalado, todo el mundo entendió los beneficios que da para la salud. Nosotros contribuimos con evidencia científica y en el mundo hay un crecimiento exponencial de las investigaciones, o sea que no hay marcha atrás con esto. Hubo una ausencia, una gran presencia de gente, pero una grave, como decís vos, una grave ausencia del Estado en esta expo en particular, en la última. Sí, el único organismo oficial que estaba éramos nosotros. Exactamente. No estaba el INTA, que es un papel fundamental, no estaba el INDI, que fue fundamental. La presencia de funcionarios de gobierno en otras bueno, ministros que se acercaron a presentar leyes. Obvio. Bueno, acá pensar eso en estas circunstancias actuales es un imposible, ¿no? Mejor que no vengan, porque si van a venir a decir la realidad que uno escucha, mejor que no vengan, ¿no? No queremos que vengan. Para finalizar, Silvia, porque has dado una cátedra maravillosa, la verdad te agradezco porque venía a buscar esto, información fidedigna sobre este asunto y cómo avanza, ¿no? Un poco un análisis o una conclusión de esta época, ¿no? Hay una preocupación muy grande de la gente usuaria o afín respecto de las persecuciones. Íbamos hablando, ¿no? Que son épocas complicadas, se viven algunos gestos o algunas situaciones propias de hace como 40 años atrás.
Digamos, la gente que está hoy, que es parte, que es paciente, que son los médicos también, que se animan a transgredir en muchos de sus ámbitos, incluso al día de hoy, y la gente que produce, la gente que trabaja, la gente que brinda los cultivos. ¿Qué palabra le das a esa gente para seguir adelante? ¿Qué es lo que tiene que levantarse todos los días y pensar? Yo creo que esto que dije antes lo pensaba en eso, no lo dije, pero pensaba en esto que no hay marcha atrás. Y decía, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el Congreso, la mesa de cierre va a ser el 9 y 10 de mayo. Y la mesa de cierre del primer día es situación legal en Argentina, donde invitamos a la diputada Gayar, a la doctora Vaca Paunero, a Mara Brauer, es diputada que trabajó con el cáñamo, y porque a Norma Belixán, que trabajó mucho en todo lo que es la reglamentación, que tiene mucha experiencia, porque estamos convencidas y convencidos que cuando trabajamos mucho en la formación y capacitación, formamos gente, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, formamos fiscales, trabajamos con jueces, porque tenían que cambiar su cabeza y entender que no hablamos más de una droga prohibida. Porque cuando daban ejemplos, esto pasa lo mismo con todo. Si yo tengo una persona de cualquier edad que usa el cannabis y utiliza con una genética que tiene un promedio de componente psicoactivo del THC y está todo el día consumiendo, eso por supuesto que va a estar en un estado que no es para nada, tiene que ver con la salud. Entonces, con cualquier molécula, si yo hago abuso de esa molécula, es lo que dije antes, bueno, pues puedo hasta morir. Entonces, tuvimos que mostrarle a esta gente las evidencias científicas que teníamos para demostrarle, no tiene sentido que esté esto prohibido. Y no me podés dar este ejemplo. Porque por otro lado, no hay ni siquiera el riesgo de vida, pero es una situación penosa, no tiene nada que ver con la salud, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de la salud. Que alguien esté en un estado totalmente fuera de la realidad porque hace un consumo por fuera de las necesidades que puede tener por una determinada patología o por un estado de bienestar que esté buscando también, Entonces, eso no tiene nada que ver con la salud. Pero yo creo que es muy difícil frente a... Me sigue contando, porque nosotros seguimos en contacto. Por ejemplo, gente que cultiva, que tiene el Reprocan vencido, porque está este problema de renovación, y que llega por ahí Fuerza de Seguridad y dicen, no, tengo el Reprocan. Y la misma Fuerza de Seguridad dice, porque lo denunció un vecino. No importa, ya sabemos que tienen dificultades para renovarlo. Tiene el Reprocan, está todo bien. Estoy contando porque esto es genial, porque esto también hace que el que aparece, como que vos decís, ¿qué conducta va a tomar? ¿Esto es igual en todos lados? No. ¿Esto es una garantía porque hubo muchos casos como este? No, porque cada tanto es como el león sordo, ¿no? Ese que con la música mansa a la fiera hasta que te llegue el sordo y se lo comió el que tocaba la música. Bueno, cada tanto aparece un león sordo, pero digo, me parece que en ese nivel tampoco, ¿no? O sea, mientras tanto nosotros por eso hacemos este congreso y por eso hay una mesa que es situación legal. Es que soslayamos el tema y no nos importa. Estamos muy preocupados. Pero me parece que desde ahí hay una presencia tan fuerte de la comunidad toda, pasando por todos los estratos y por todos los niveles, que nos permite hacer un congreso en una universidad, que nos permite que haya todos los integrantes que somos de CONICET, pero de la comunidad toda participando, y que seguramente va a ser masivo. Entonces quiero decir, no es fácil volver para atrás en esto, ¿no? Así que lo que yo digo es, hay que resistir, hay que luchar. Yo es lo que conocí toda mi vida. Y yo creo en el porvenir. Y creo que estamos creo en el porvenir de un mundo mejor. Creo en el porvenir, pero no es que creo porque soy creyente. Yo no soy creyente, no tengo la fe religiosa en nada, pero sí creo que este mundo es muy injusto como está ahora. Esto es una época. Yo estoy convencida. Este es un sistema que en su cura es injusto. Y entonces me parece que esta cosa del desprecio por el medio ambiente, por el planeta Tierra, por nosotros los humanos, es bastante coherente con lo que es el sistema capitalista. No hay un capitalismo, creo, bueno y uno malo. Entonces yo es lo que pienso y hacia eso apunto. Entonces me parece que uno tiene que resistir y pelear pensando en eso, ¿no? Maravilloso, muchas gracias. Esto de último lo puedes cortar, No, ¿por qué? Cerramos así.